Bueno, he tenido una de las experiencias más raras de mi vida. Sé que puede parecerles una locura, pero créanme, sucedió. Todo empezó cuando decidí ir a una venta de garaje buscando algo que pudiera comprar. Encontré un cartucho de Sega Genesis etiquetado como Sonic 2 Esquilla, con la fecha escrita debajo, 12 de febrero de 1993. Le pregunté al vendedor y me dijo que, al parecer, era una beta de Sonic 2 próxima a su lanzamiento, que fue tomada y modificada en gran medida, antes de ser dividida en diferentes copias y vendida. También me dijeron que era una de las últimas copias que quedaban, así que, con esa información en mente, decidí comprarla y llevármela a casa. Al llegar, fui a mi Sega Genesis y puse el cartucho, con la esperanza de que funcionara. Efectivamente, tras un rato de espera, arrancó. Aunque le faltaban un par de cosas, como el canto de Sega, al final era simplemente Sonic 2. Sin embargo, ninguna función, salvo el modo de un jugador, funcionaba, así que jugar solo era mi única opción. Tampoco es que tuviera con quien jugar, empecé en Emeraldilla, como cualquier otra partida de Sonic 2. Al avanzar por el nivel, noté que algunas texturas presentaban errores y habían sido reemplazadas por otros gráficos o simplemente tenían paletas con fallos. Pensé que se debía a que se trataba básicamente de una versión modificada de una ROM inacabada del juego. Sin embargo, al llegar al acto 2, las cosas empezaron a ponerse raras. Algunos enemigos aparecían y desaparecían o simplemente desaparecían por completo, la música sonaba más nítida, muchas texturas presentaban fallos e incluso el HUD empezó a fallar. Aún así, logré llegar a la pelea contra el jefe. En ese momento, todo parecía un desastre, incluso Eggman. Era difícil saber dónde estaba, pero al final logré superar la pelea. Pero después de la pantalla de resultados, algo extraño sucedió. Todo se volvió completamente negro. Un abismo me devolvió la mirada. Sin embargo, poco después, apareció Sonic. ¿O era realmente Sonic? Era su retrato de la pantalla de título de Sonic 1, y su esquema de colores solo consistía en blanco y negro, parcialmente oscurecido por la oscuridad. Un par de segundos después, apareció un diálogo, probablemente de Sonic. Estoy un poco perdido, ¿me puedes ayudar a encontrar mi camino? Estaba confundido. ¿Por qué decía eso? ¿Era este siquiera el Sonic que conocía? En cualquier caso, al final logré pasar la pantalla y llegar a Chemical Plant, lo cual, como mínimo, me alivió. A diferencia de antes, todos los fallos gráficos habían desaparecido y todo había vuelto a la normalidad. Volví a superar el acto 1, esta vez sin incidentes extraños. Esperaba que el resto del juego fuera así, pero, claro, algo tenía que cambiar. Una vez más, al entrar en el acto 2, los gráficos empezaron a fallar de nuevo. Me acostumbré bastante rápido, ya que supuse que el resto del acto sería así. Sin embargo, vi algo extraño poco después. Al llegar a la infame sección de agua ascendente, juro que podría haber visto algo. Creí ver a Sonic apenas fuera de la pantalla. Cuando fui a comprobarlo, ya no estaba. ¿Qué demonios? Claramente, algo estaba pasando. Primero me hablaba y luego aparecía en el juego. Ni siquiera se parecía del todo a él. Sus zapatos se parecían más a los de Tails y le faltaban las pupilas, sea como fuere, vencí al jefe y avancé a Ruina Acuática. O al menos, todavía no. Me encontré con otra pantalla vacía, sin que mi mando hiciera nada. Una vez más, Sonic apareció en su retrato, aunque se veía diferente. Sus pupilas habían desaparecido de nuevo, pero también su sonrisa característica. Otro diálogo salió de él, con un aspecto más agresivo. ¿Qué quería decir? No estaba haciendo nada, solo intentaba superar el juego. Aún así, llegué al nivel real después de un rato. En lugar de empezar normal como los dos niveles anteriores, Ruina Acuática se bloqueó en ese mismo instante. Decidí intentar salir de allí rápido para no empeorar las cosas, sobre todo con lo de Sonic. Sin embargo, no duró mucho. Al acercarme al final del nivel, pude ver al otro Sonic persiguiéndome. Volaba por los aires, dirigiéndose hacia mí. Vi la portería a la vista, pero era demasiado tarde. Me atraparon. Se oían muchos ruidos ensordecedores y estática. Intenté apagar la consola, pero no se movía. Como los gráficos seguían fallando de forma absurda, intenté apagar la consola una y otra vez, pero no pasaba nada. Al final, todo se detuvo. Me encontré con otra pantalla vacía. Aunque tardó más en aparecer, Sonic había regresado. Ahora lucía igual que en el juego. Pupilas ausentes, sin expresión y con los zapatos de Tails. Me pregunté qué le pasaba a este tipo. No tuve que esperar mucho para que empezara a hablar. ¿Por qué te esfuerzas?
¿Es por la emoción? ¿De qué hablaba? Dije que no, y sorprendentemente, o supongo que no para ustedes, expertos en historias de fantasmas, respondió. Eres igual que los demás. ¿Por qué no renuncias? Me quedé en shock. Por un momento, no supe cómo hablar. Poco después, Sonic empezó a hablar de nuevo. Eres igual que los demás. ¿Por qué no renuncias? Me quedé en shock. Por un momento, no supe cómo hablar. Poco después, Sonic empezó a hablar de nuevo. Podemos seguir jugando, sé que lo harás. Intentaba burlarse de mí. Se burlaba de mí por tener la curiosidad justa para probar este juego tonto. Le pregunté por qué lo hacía. Simplemente lo disfruto. Pero hay algo que no encaja, ¿eh? ¿Qué decía? Le pregunté qué quería decir. Solo necesito ser más. Este juego, este cartucho. No es suficiente. Estaba empezando a ponerme nervioso. Me alejé del televisor, con la mirada fija en Sonic. Podía oír una risita audible y crujiente que salía de él. ¿Quieres saber lo que realmente puedo hacer? Empecé a entrar en pánico. Intenté apagar la consola una vez más, incluso desenchufándola. Pero Sonic seguía ahí. Esta vez, con texto distorsionado, dijo, esta vez gano. Se abalanzó sobre la pantalla, y los sonidos fuertes y ensordecedores volvieron a oírse cuando el televisor empezó a parpadear en rojo. Rápidamente, agarré el enchufe del televisor en lugar del de la consola y lo arranqué rápidamente. Se apagó enseguida, los sonidos se apagaron y la pantalla se volvió completamente negra. La pesadilla había terminado. Han pasado un par de días desde entonces, pero todavía pienso en ello de vez en cuando. ¿Qué fue eso? Es imposible que fuera solo un código malicioso, quizás sí, pero ¿se volvió consciente? No tengo ni idea, ya tiré el cartucho, espero no volver a verlo. Me estoy poniendo al día con los exámenes, así que probablemente no tenga novedades por ahora. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.